Amigos, amigas, bienvenidos a este podcast Bajar Abajo. Hoy tenemos otro entrevistado. Te agradezco mucho, Walter, por estar acá, por aceptar esta conversación y conocer un poco más de tu vida, ¿no? Siempre rodeado de gente, siempre en esta posibilidad de exponerte a mucho público. Hoy ser más íntimo. Y cuéntanos primero cómo fue tus sensaciones al recibir esta noticia de decir que vamos a hablar de tu vida. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, Justamente cuando me propusiste, querido Luis, lo primero que pregunté es, ¿y de qué vamos a hablar? Porque, sí, ¿no? Entonces, es como una biografía. Pues me he sentido tranquilo porque en estos últimos tiempos he estado reflexionando sobre mí mismo, sobre las cosas que he hecho bueno, es un momento especial en mi vida, digamos, ya he recorrido bastante camino y estoy como regresando a mirar cosas, ¿no? Y en verdad son muchas cosas que me hacen sentir satisfecho, esa es la verdad. Y Walter, si regresamos a tus inicios, ¿tú dónde naciste? Ya, yo nací en Ambato, esa es la inscripción que tiene, que mi madre me indicó, Ujú. pero al cumplir un año y medio más o menos, mis padres migraron hacia Quito, es decir, yo eh, prácticamente mi identidad, digamos, no está en Ambato, no está en Quito porque nunca he regresado, digamos. Y allá queda una tía, algunos primos, pero en la ciudad, en el cantón Píllaro, porque Mm. la provincia del Tungurahua. Mis padres vivían allí, un rato vivieron en Ambato, ahí me inscribieron y luego venimos a Quito y nunca más regresé. Ujú. Esa- ¿Tus papás, sus nombres, tu mami? Mi papá, mi mami se llama Matilde Darquea, pero mi papá tiene un nombre especial, pero él no tenía líos porque le habían puesto de nombre Gil, ¿ya? Ya. Sí, entonces él era Gil Carrillo. eh, y él cuando contaba su nombre decía, sí, soy Gil Carrillo, pero no soy tan Gil, decía. Pero él era Gil Abad Carrillo. Ujú. Ajá. El tema de los primeros años, ¿cuáles son tus recuerdos, gustos, grados, qué pasaba en esa situación? Bueno, el primer susto, la escuela, ¿no? Porque antes no había jardín, entonces mi mamita me llevaba de la mano a la escuela y pues era un susto ver una selva de muchachos ahí que tengo ese recuerdo como algo que me asustaba Ujú. realmente, ¿no? Entonces, luego me asustaba el profe de educación física que nos metía en una piscina de agua fría a bañarnos. Yo estudié en escuela anexa Leopoldo Chávez en el Tejar, ¿Ya? junto a la escuela Rafael Arrea o el Cebollar, algo así, no, ya no recuerdo. Y entonces era muy malo para dibujar, me acuerdo, mi hermano era buenísimo y yo me sacaba 20 en los dibujos porque mi hermano dibujaba, ¿no? Entonces, pero luego fui descubriendo el camino de la música. Entonces, lo que sucede es que mi mamá era una persona muy generosa y muy buena y cada vez que venía algún paisano, digamos, de su tierra, ella les recibía en la casa y vivían ahí. Eso era antes común, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? La Sí, gente sí. era muy generosa, muy buena, digamos, muy solidaria. Entonces, en una ocasión, mi mamá acogió a un artista que además de pintor era músico. Y con él empecé a tocar, me enseñó a tocar la flauta. eh, y de ahí inicié en el asunto de la música. ¿Esto cuántos años tenías tú? Seguramente tendría unos 9 años, tal vez Mm. 10 años. Y mi papá tocaba y mi mamá tocaba la guitarra también. Entonces mi mamá se le ocurrió que debería estudiar el conservatorio. El conservatorio era ahí por la iglesia de la Merced, en el centro de Quito era el conservatorio. Y me llevaba siempre de la mano y me dejaba en las clases.
Estudié desde los 9 años del conservatorio hasta el bachillerato del conservatorio, porque en esa época el conservatorio era como una escuela normal, pero te graduabas de músico, de bachiller en música. Entonces yo estudié guitarra y luego estudié saxofón, pero luego el conservatorio fue cambiando de lugar y me fui a estudiar, estudiaba en la Madrid y Toledo, y luego ya cuando se fue la Cochapata ya me salí Ya había del terminado. conservatorio, sí. ¿Y siempre con agrado el tema de la música? ¿Nunca hubo resistencia? La verdad es que desde me ha encantado, digamos, pero el estudio de la música en ese entonces tenía su propia forma de ser. Es decir, por decirte algo, yo cogí el libro de solfeo en la clase, no entendía nada, porque no había una didáctica, o sea, el profe venía y recitaba entonces yo no sabía ni a dónde ver, entonces le veía a la maestra, y la maestra Enriqueta Rivera, me acuerdo clarito, me queda viendo así, me dice, ¿qué es? Yo tengo qué cara de solfeo. Ay, el cuaderno tiene que ver. Entonces, claro, en esa época era así el estudio, ¿no? Entonces tenías que valerte Por por ti ti mismo. mismo, ¿no? Entonces, pero es muy bonito ese ambiente de- del estudio de la música. Es una, digamos, una disciplina muy honrada, digamos, porque no puedes copiar, y tienes que trabajar mucho para no fallar, digamos, porque entonces si tú estudias otra cosa puedes echarle un ojo a dar la respuesta, pero el rato que estás solfeando o interpretando un instrumento, No no puedes. puedes fallar, o sea, no hay cómo copiar. Te muestras tal y cual. Exacto. Entonces, claro, uno se acostumbra por lo menos a estudiar. Y bueno, si te jalaste un rato, pero demuestras que has estudiado, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, el camino de eso, ahí al interior del conservatorio, pues podíamos, de hecho los profes motivaban a conformar ensambles de guitarra. Entonces mi profesor René Zambrano era un jovencito, él hacía ensambles de guitarra. Y claro, los conciertos, iba las mamás nuestras, los ñaños, puta, La nunca iba familia. la familia, ¿no? Pues eso ha quedado hasta ahora, es igual, ¿no? Entonces era nuestro público, ¿no? Y claro, luego yo antes de terminar el conservatorio, yo trabajaba, ya vivía de la música. ¿Eso a qué edad ya? Más o menos tendría 14 años que yo ¿Ya vivías de la música? yo ya ¿Y sí, cómo? porque ¿Cómo lo tenía hacías? grupos de músicos, que eran ya profesionales, eran más grandes que yo, pero yo era un poco talentoso, pues, y esa época era un poco la época de la música andina. Yo tocaba 16 instrumentos, ¿ya? Entonces, y trabajamos de miércoles, el domingo descansábamos, porque en esa época surgieron mucho por herencia, digamos, de Chile, las peñas. Las peñas vinieron acá, muchos migraron después de la dictadura, cuando Claro, provocaron el golpe Chile. en 73, vinieron para acá y crearon también aquí los chilenos migrantes esta idea de las peñas. Pero eran peñas culturales, no eran peñas para bailar, no era discoteca, se hacía poesía, se escribían Recitales pinturas, también. hacíamos recitales. Nos formábamos ahí en las peñas. El primer centro de formación hacía parte que tuve fue el Centro de Arte Nacional, que fue una iniciativa nacional del Partido Comunista. Bueno, no sabía que eran ellos, después me enteré. Sí, yo era compañerito de los manes, pero ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero ellos nos formaron, eran muy buenos músicos del grupo Noviembre 15, los Cantares del Viento, no recuerdo. Del alma. Pero ellos nos formaban también, ¿no? Entonces, ya estábamos en contacto y las peñas pagaban. Entonces uno tenía plata, yo me compraba discos a montones. Ese era mi camino, ¿no? Pero claro, luego ya un poco más grande, digamos, yo me dediqué a trabajar, tuve chance de viajar
y prácticamente cuando estaba en el sexto año del bachillerato, viajé, había un viaje, pero duró tanto que nunca regresé al conservatorio, ¿ya? Luego, pero ya en esas épocas yo me involucré con la música en el trabajo comunitario, es decir, en el servicio a las comunidades. Entonces siempre trabajé con obreros, siempre trabajé con campesinos, con indígenas, siempre estuve en las barriadas más pobres, generando movimientos, pero mi herramienta era el arte, la música. Mi herramienta eran los títeres, porque ya aprendí a hacer eso. Mi herramienta era la educación popular, entonces generamos un montón de procesos a nivel nacional. Y bueno, ahí nos fuimos encontrando con otra gente. Y bueno, yo me he vinculado, he estado con el Miche, con el Jaime Guevara, con esta gente que ha estado siempre sobresaliendo en el tema de la solidaridad, de la lucha. Por ahí me embarqué, creamos en ese entonces, yo todavía pelado, la coordinadora de artistas populares. Esta coordinadora estaban todos los artistas que hasta ahora están, digamos, que están, pero claro, ya están en otros niveles, en otras ondas. Esta coordinadora, por decirte, estaba el Carlos Michelena, estaba el Jaime, hasta el Alex Alvear, y otra gente, ¿no? La misma Margarita Lazo, ¿no? Entonces, aunque ellos no pertenecían a la coordinadora, pero estaban en ese movimiento donde se decía que el arte es comprometido, que el arte tiene que estar en las luchas sociales, que el arte tiene que ayudar a generar conciencia política, que el arte tiene que... No, pero claro, era el arte de los artistas populares, pero sucedía que nadie se preocupaba de los artistas, ¿no? Entonces tocaba como ahora más o menos, ¿no? Entonces... anécdotas de esas tenemos a montones. Venía el sindicato, compañeros, ya estamos en este lado haciendo tal cosa. Entonces nos llevaban, nos dejaban, nos presentábamos, desaparecían, nos tocaba volver. Verán cómo vuelvan. Cosas así, ¿no? O había gente zapa que hacía contratos y te llevaba a la gratis diciendo que es solidarios y cosas. ¿Y cómo te mantuviste con todo eso? En el tema de no desistir, es decir, de no agotarte, o sí te agotaste muchas veces. No, sabes que me encantaba. O sea, llegaba diciembre y terminaba enfermo porque era todo el año de actividad. También ganábamos, sobrevivíamos de eso. Bueno, supongo que en la casa me aguantaban, ¿no? Porque no tenía mucho problema. El asunto es que yo, antes de terminar el colegio, me casé. Ya, con una compañera, de la cual tengo 2 hijitas que ya son grandes, pero claro, muy pelados, digamos, 19 años, casarse es complicado, pues, ¿no? Entonces, ahí ya me tocó trabajar de a serio, entonces ya hacía de todo y bueno, vi la necesidad de estudiar y me puse a estudiar. Estudié una carrera que se llama Gestión para el Desarrollo, que era una carrera donde entraban a formarse los líderes comunitarios, una carrera donde estaban estudiando indígenas que ahora son alcaldes, que ahora han sido asambleístas. Una vergüenza, no, pero han sido. Entonces, esa carrera, luego hice en la Flaxo una maestría en antropología y entonces siempre he estado combinando, ¿no? Tanto el tema artístico, el trabajo comunitario y eso, ¿no? Ahora, pero ¿cuándo te diste cuenta de que ese era tu enfoque? Porque ya venías trabajando en la música, el tema del conservatorio, tú dijiste que fue un viaje sin retorno. Ahí fue precisamente cuando tú te dijiste, no, esto es más en campo, esto es más con la gente. Exacto, porque ahí me junté a un grupo de educadores populares que venían de la línea de Paulo Freire. Y entonces aprendí toda esa metodología de vida que significó. Era la época dura de León Flores Cordero, donde perseguían a todos, al que es y al que no es. Entonces ahí con un grupo de compañeros fundamos una institución que se llama el INEPE, Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Todavía existe, ya van a ser 40 años casi, está en las faldas del Cerro Ungüí. Ahí trabajé gran parte de mi vida y ahí desarrollé muchos de estos procesos que les cuento, ¿no? Es una experiencia de educación popular
que inició en las faldas del Unguí con 16 niños y con algunas maestras que vivíamos en el Pintado, digamos, y subíamos a trabajar con ellos en la comunidad de Chiribulo. Se llama Isoloma, esa parte que es ya en la última casitas que hay en las faldas del Cerro Unguí. El Unguí es un cerro que está al suroccidente de Quito. Ahí iniciamos este proceso y la virtud de este proceso, que es de economía solidaria, que es un proceso comunitario, fue que las maestras que son ahora, al principio eran amas de casa, eran empleadas domésticas, eran analfabetas en algunos casos y hoy son maestras. ¿Ya? Entonces es una linda experiencia. Claro, que la vocación, algún claro. rato conocerla. Está ahí, existe, recién con ellos hicimos una marcha con los estudiantes del INEPE, que son alrededor de 600 estudiantes que son desde el jardín, desde el inicial hasta el sexto grado, hasta el sexto curso, como es hasta el bachillerato, y también hay el Instituto Superior Tecnológico, donde se forman como maestras parvularias, maestras de escuela o también maestras en música. ¿Ya? ¿Y eso cómo te hace sentir eso a ti? Ver que un proyecto que nació en ese momento en una época complicada hoy se mantiene. Eso es una bendición de la vida, es una bendición de Dios, porque ha podido ayudar a crecer a muchísima gente, a ayudar a encontrar un sentido de vida a comunidades que generalmente se pierden en las mil caras de la pobreza, en medio de la violencia. Entonces ha sido una experiencia fabulosa donde lo que hacíamos en el campo, lo que hacíamos con campesinos, con los sindicatos, fuimos a hacer ya en una escuela formal, es decir, una metodología que facilitaba la participación de los niños, desde más pequeñitos hasta los más grandes, ¿ya? Entonces estos procesos que tienen que ver mucho con esto que hoy tanto necesitamos, ¿no es cierto? Humanizar al ser humano, ponerle en el centro al ser humano, pero no solo, porque tiene que ser el ser humano junto con la comunidad. Es decir, los proyectos educativos exitosos, buenos que hay acá, siempre ponen al niño, al joven, al estudiante en el centro de su propuesta, digamos, pero está solo. Y por eso cuando crecemos, y a mí me asusta ver jóvenes funcionarios que ahora conozco, aislados, más ¿no? individualistas, más neoliberales, más llenos de reglas, de que cuidado, topes esto porque se te van a robar, cuidado, cierras a tal hora porque si no algo te va a pasar. O sea, me espeluzna eso, y es por esto que nos ha ganado el neoliberalismo, la educación ha fracasado nuevamente, tenemos generaciones de jóvenes que les importa muy poco los demás, ¿ya? Entonces, ¿y eso pasaba en ese inicio también? Porque tú me dices, en Febres Cordero, ¿cómo era esa época? Esa época era bastante complicada, primero por la situación política del país. El tema escuela, el tema universidades, tenían exactamente los mismos, similares problemas a los de ahora, ¿no? Entonces, al momento de nosotros analizar esa situación, veíamos que es importante poner al niño en el centro de la propuesta, pero junto a la comunidad. Es decir, un ser humano que sea capaz de que el conocimiento que adquiera pueda ponerlo al servicio de los demás. Esa era la idea, y hasta ahora es así. ¿Y tú alguna vez te sentiste por eso perseguido? ¿Alguna vez sentiste que se te ponía trabas? No, nosotros, la verdad es que en esa época de León Febres Cordero, había aquí el movimiento social, digamos, o la sociedad civil que decimos ahora, era organizada, tenía unos líderes fabulosos, muchos incluso llegaron a proponer la vía de las armas, digamos, ahí surgió Alfaro Uribe y otros chicos que querían una transformación radical, digamos. Nosotros estábamos, por el mismo hecho de estar vinculados a los procesos sociales, estábamos vinculados a este tipo de miradas que se iban construyendo, pero no estábamos nosotros, porque nuestra opción no era una opción violenta, digamos, sino
creíamos que la educación podía ayudar, pero por estar vinculados sí teníamos problemas, perseguían a los compañeros. Una vez nos tuvimos que quedar en la comunidad de Zumbagua 3 meses, perdí el año porque no podíamos regresar. Era una situación de ese tipo, ¿no? Pero O sea, aislados, escondidos. sí, o sea, en la comunidad ahí donde los sacerdotes que siempre hubo allá, ¿no? Y después con el tiempo me decía Correa que él estaba en Zumbagua, ¿no? Y en esas épocas, ¿no? Puta, capaz que le conocíamos al sinvergüenza, ¿no? Claro, pero no, estábamos en otra cosa, ¿no? Nosotros construyendo procesos de ese tipo, pero no jamás. La única vez que caí yo preso fue cuando fuimos a dar serenos, porque como músicos dábamos serenos por el Día de la Madre o el Día del Amor, porque en esa época se podía dar, pero dando serenos, no es que dábamos serenos a las 2, 3 del grupo, era toda la jorga del barrio. Terminábamos al otro día, 7, 8 de la mañana, dando al último, así. Y en una de esas, en una noche, nos paramos en la tribuna de los Shiris a escampar y nos pusimos a tocar, pero éramos muchísimos. Y por ahí ha sabido vivir un general, no sé qué, la policía o del ejército, ya nos mandó un montón de policías y nos metieron presos. O sea, yo era menor de edad, entonces al hogar de tránsito ahí en Chimbacalle. Y los otros presos, y era fin de semana, entonces nadie podía sacarnos, ¿no? ¿Pasaste todo el fin de semana ahí? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo éramos pelados? O sea, no fue ni un trauma ni nada. Pero ahí dentro, claro, es como cuentan en las cárceles, pues, o sea, te dan de comer azufre, o sea, hay los capos, por ejemplo, para ir a orinar, era chistoso porque primero llegas y te sacan la ropa, o sea, te dejan yucho, ¿no? Y te mandan a dormir, y unas literas, era un cuarto así gigante y ahí estaban todos, y medio entre dormido, un chiquitito así se levantaba y había un tarro ahí donde podías orinar y hacer todo. Eso es lo que me acuerdo, ¿no? Y mi papá, que era un bacán, mi papá sabía... Le tocó irme a ver el lunes porque ya no, él vivía en la costa y vino y me dice, oye, pero ¿por qué te dejas coger? Me dice, ya te vamos a sacar. Eran frescos, mis papás eran bien bacanos, ¿no? Entonces esa época de los 80, digamos 84, fue de gran auge de estos movimientos, ¿no? Y nosotros hemos hecho esa opción, digamos, de no caminar por ese lado de la violencia. Ya mi herencia, por ejemplo, fueron las luchas centroamericanas. Acá venían gente de Guatemala, gente de otros países a entrenarnos, a enseñarnos la metodología de la acción popular, y eso hacía que por ejemplo, ahí decíamos, ser joven es siempre un compromiso. Pero nos referíamos a esto de estar vinculados, ¿no?, a las comunidades. Eso ha sembrado en mí, nunca he dejado de hacer lo que hago, nunca. Ahora he tenido la oportunidad, no sé si es buena o mala, de trabajar para el Estado. Nunca he trabajado para el Estado, ¿ya? Excepto una vez que gané una consultoría que me pagaron un montón de plata que decía, wow, ¿y eso cómo se hace? De ahí no, ahora que trabajo en el Estado, pero el Estado a veces se vuelve inútil para la comunidad, no es funcional, ¿no? Entonces está en crisis, ¿no? Entonces se convierte en un botín de sectores, de élites, sea local o sea nacional, y van e imponen una serie de cosas que no permiten lo que quieren, que es el desarrollo, digamos, ¿no? Se va y se hace lo que se puede, más o menos. Cada uno, entonces, claro. No es el Estado, quizás coyunturalmente se puede sacar algo, pero hacer transformaciones ahí dentro es imposible. Además que está cooptado por una serie de tramitologías que inventaron que ni los mismos funcionarios saben cómo funciona. Entonces... pero bueno, estamos ahí, es parte de la vida, digamos, ¿no? Entonces, y en medio de todo ese proceso, ¿cuándo tú llegas a Rumiñahui? ¿Cuándo te contactas? Creamos el INEPE, salí de la coordinadora de artistas, creamos el INEPE, pero yo siempre mantuve
mis espectáculos, mis cosas. Trabajé con la espada de madera, con la rama de plata, con unos grupos que son profesionales acá. Y de ellos aprendí muchísimo también. Viajamos mucho, me he ido a muchos lugares del mundo también. Eso les contaba. ¿Cómo cuál una experiencia? Estuve en Inglaterra, en Alemania, estuve en Irlanda del Norte y aquí en Latinoamérica en varios. Pero claro, cuando les cuento de cómo hiciste, dice, la verdad es que cuando me fui una vez, me fui a Alemania, no tenía ni siquiera para el pasaje de la casa al aeropuerto. Ya. Entonces, lo que pasa es que era, por ejemplo, Alemania nos ganamos un premio entre 185 países. Yo hacía un trabajo en el sur de Quito con la YMCA y habían como 500 jóvenes que trabajaban en distintas cosas, pero la metodología era a través del arte. Entonces hicieron un concurso y ganamos. Y nos llevaron a 10 pelados a Alemania durante 2 meses. ¿Qué edad que tenías ahí? Bueno, ya tendría unos 24 años también. Ya, pero igual está claro. Alemania, imagínate. Entonces me fui allá y pasamos 2 meses. Alemania no hay edificios como en Estados Unidos gigantes, son pequeñas construcciones, ¿no? Excepto en Berlín, que ya hay otras cosas. Pero en los pueblitos, porque claro, ya se cayó el muro de Berlín en esa época y el muro de Berlín era un chiste, era un pedazo de roca así, ¿no? Que quedó como huella. Sí. Entonces estábamos ahí, visitamos pueblitos, tanto de la Alemania oriental, que era socialista, y de la occidental, que era capitalista, digamos, ¿no? Como eso se rompió, claro, se veía, ¿no?, que la socialista era un deterioro, pero terrible. La infraestructura y todo. Los capitalistas más bien puestos, ¿no? Y entonces, claro, ahí nosotros llevamos un espectáculo. Este fue un premio que nos dieron por la mejor experiencia en la promoción de derechos humanos a través del arte. Entonces nos fuimos, pasamos 2 meses, yo regresé flaco, porque era bien gordito, porque claro, no teníamos dinero. Yo llevé unas artesanías que con esas vendimos y fuimos a parar en Hannover, una feria mundial que había sabido hacerse en el 2000. Me fui a Alemania. Ahí había una feria de Hannover y ahí una Coca-Cola costaba 4 marcos, que creo que era $2, no sé. Y lo único barato era el pollo que comprabas en unos subterráneos de unos trenes. Entonces comías pollo todos los días. Como fácil acceso. Pero fue muy lindo porque fuimos a mostrar este trabajo. Fue un espectáculo de zanqueros que estaban vestidos de aruchicos, de danzantes, y contábamos una historia y éramos un grupo de músicas, así. Pero era parte de este premio, ¿no? Me fui también a Irlanda del Norte a hacer un curso sobre transformación de conflictos, y allá es un país re frío, ¿no? Yo estaba orgulloso de los páramos, pero allá hay más. Es insoportable. Entonces, claro, vos entras a una casa y están con calefacción. Es un país verde, pero fui en la época en que el IRA y todos estos ejércitos insurrectos pues estaban activos. Entonces visitabas, aquí en este lado estaba la bandera de Irlanda, en esta calle, en estas casas, y en el otro estaba la bandera de Inglaterra. Entonces, si por mala suerte, porque los unos son protestantes y los otros son otra cosa, si te pasabas, te mataban. O sea, era un país hermoso, bello, civilizado, de gente linda, pero se mataban. Entonces fuimos a un taller de resolución de conflictos donde el que daba la charla a los que daban, uno de ellos le cogieron preso por asesinar a alguien más, otras personas, y se encontraron en la cárcel y se encontraban entre los que mataban, y ahí empezaron a reflexionar: ¿por qué matamos? O sea, nos metieron el dedo esto de que vos eres protestante y yo católico. Eran otros intereses. Ahí se dieron cuenta ellos, los que estaban presos, cuando salieron crearon una institución gigante para cambiar esa cultura, porque era un tema cultural. Desde niños, o sea, de adentro mismo. Desde niños les enseñaban a odiar al otro. Sí, a los otros, claro. Creo que ha cambiado ahora, ¿no? Pero esa es una experiencia muy linda que tuve. No llamaban ellos llamaban transformación de conflictos. Decían, los conflictos nunca se resuelven, se transforman. Decían,
no se resuelven porque vos resuelves algo y empiezan nuevamente a aparecer otra Otros. cosa. Esas cosas he hecho, luego me he ido al Brasil, me he ido a Venezuela, he estado por otros lados, eh, con la música, con los títeres. ¿Y la mejor experiencia que has tenido afuera? Una anécdota En que realmente Venezuela. digas la mejor. En Venezuela fue muy lindo porque fuimos a una gira, a un festival internacional que era en Guanare, donde es la escuela del títere, pero ahora ya no porque ya murió el maestro Eduardo Di Mauro. Y fuimos a viajar por Venezuela, no recuerdo, pero no había Maduro, pero ya estaba Chávez. Esa fue una experiencia muy linda porque era un país igualito al nuestro, a nuestra costa ecuatoriana. Entonces viajábamos, no es que había teatros, porque en ningún país hay una infraestructura cultural con teatros ni nada. Allá tenían, así como acá, digamos, una casa barrial o cosa, y cualquier espacio era motivo de escenario. Presentación. Los cuatros, que es el instrumento venezolano, venden en las tiendas como vender pan. Están colgados ahí y baratísimos. Ahí vine trayendo un cuatrito y súper barato. Otra linda fue en Colombia, en el festival El Gesto Noble que se hace en Medellín, en un pueblito que se llama... ya no me acuerdo, este pueblito, que hacen un festival gigante, que viene gente de todo el mundo a presentarse cada año. ¿Ya? Pero ahí el municipio, y ahí en Medellín, ¿no? En el Gesto Noble, en este pueblito que no me acuerdo, ya me voy a acordar, en este pueblito la violencia era tal, o sea, se mataban los guerrilleros con los paramilitares, se mataban el ejército y la delincuencia común. Todos contra Terrible. todos. Pero los gestores culturales se organizaron de tal manera que transformaron eso, ¿ya? Entonces convirtieron a este pueblo, que no recuerdo el nombre, que es de Medellín, en una potencia cultural. Claro, es de este pueblo que tiene todo el de colores y todo, y tiene la calle, sí, sí. Sí, es hermoso. Hacen muchas artesanías. Aquí están las... Sí, 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 a mí también se... Y entonces Medellín... Una comuna, no es comuna. Sí, sí, es no sé cómo es pero es como una un villa. cantón, Sí, digamos, sí, un sí, sí. cosito ahí chiquito. Y entonces cómo la cultura pudo transformar eso violento en algo de paz, digamos, ¿no? Ahí íbamos, nos quedábamos unas 2 semanas y habían coloquios, habían encuentros de artistas, se hablaba de la paz, habían presentaciones, pero eran los chicos gestores los que lograron incluso tomarse el municipio, digamos, ¿no? De este pueblo, Ujú. y empezaron a transformar, pero porque tenían convicción, o sea, no es que por ser artista ya cambias las cosas, ¿no? No, claro, un Tenían sentido, una convicción, conciencia, claro. tenían conciencia, además golpeados por la violencia, encontraron en el arte una manera de bajar esos niveles de violencia, ¿no? Y así sucede en Medellín. Ahí la inversión en cultura es gigante, ¿no? Quien diga que no hay plata es un charlatán que no sabe cómo usarlo, que se gasta en un día lo que tiene para todo un año. Así sucede acá en nuestra bella tierra de Ecuador. Entonces ahí aprender que la cultura puede servir eso, para cambiar la cultura que hemos creado, ¿no? Porque la cultura que hemos creado es esta, la de la violencia, la de la indiferencia, la cultura que, como le decía algún rato al señor alcalde, mire, esto es cultura también, el haber pavimentado, el haber hecho un adoquín, pero ¿qué transita por ahí? ¿Qué se moviliza por ahí? Las drogas, la violencia. Ahí la cultura. Ya basta de progreso, basta de civilización, necesitamos cultivarnos como pueblo. Y para eso está el arte. No está solamente para armar shows y andarse chumando. El arte está para eso, para generar, ¿no es cierto?, procesos que incidan en la reconstitución del tejido social. ¿Y eso fue lo que buscaste acá en Rumiñahui? Es decir, cuando ya hiciste tu llegado. Yo vine, como les decía, yo salí de INEPE, que era mi espacio de trabajo, estudié en la Salesiana esta carrera de gestión para el desarrollo, me fui a la Flax a hacer una maestría, que me dieron la maestría porque yo no tenía plata, nunca he tenido plata, pero yo hacía un trabajo de campo estupendo y el director de carrera, el X Andrade, Javier Andrade, me dice,
ven, o sea, haz la maestría. Fue un Yo sí tema lo más pagué. de apoyo, claro. Y nada, no pagué y tampoco tenía que trabajar en la Sí, sí, universidad. sí, leí, me gustó la dedicatoria que hiciste, o Ajá, mejor dicho, el preámbulo de... sí, 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 dedicatoria, claro, porque los agradecimientos van precisamente ajá, de a una... los... Y yo en ese entonces era terrible estudiar, o sea, porque era mi compromiso, además de gratis, pero yo trabajaba, entonces justo estaba yo en una comunidad de unos shuar, Ajá, de acá de Pitirisca, de Suracú, que se llaman. Es una familia fabulosa, entonces me interesaba cómo ellos, porque hay unos discursos esencialistas en la cultura que te dicen, ay, que lo ancestral, ni siquiera saben de lo que hablan, no, pero es lo ancestral. Estos manes ancestrales de Shuar y allá cogieron su ancestralidad, el papá tenía como 5 esposas, ujú, toda la familia eran como unos 60, digamos, ¿no? Pero esa era su cultura, ¿no? ujú. Y tenían una extensión de territorio tremenda, ¿no? Pero ya el Instituto Lingüístico, las religiones, las petroleras, las madereras les fueron reduciendo su... Arrinconando, claro. Y claro, eso transformó ya, los hijos ya no tienen 3 esposos, ya no hay cómo, pues, no hay plata. Y su territorio es pequeño. Pero el papá entendió que la educación occidental, porque no era otra educación, le mandó a su hijo a estudiar, porque el ILB tenía campamentos, o sea, el daño que hizo, digamos, pero generaba escuelas, ¿no? Y los curas también, entonces les formaban como profes, entonces él le mandó a un hijo a ser profe y él educaba a todos los hijos. Ahora esa comunidad son médicos, son veterinarios, son profesores. Entonces mi tesis era eso, o sea, cómo la educación popular, digamos, cómo esta comunidad, esta familia del siglo XXI logró apropiarse de esos elementos que te da la educación para transformar su cultura, ¿no? Y nunca perdieron sus raíces, digamos, ¿no? Entonces, por ahí va este tema. Y claro, en Aflaxo no son pues andeanistas, o sea, los manes se ríen de esto, de que lo ancestral, que el ruco, que el fingullero, que no sé qué, ¿no? Porque hay otras cosas de la antropología ahora, ¿no? Que tienen que irse combinando, digamos, que tienen que irse imbricando para poder... Estamos siempre en una lucha de sentidos, Es permanente. ¿no? Entonces esa es un poco la parte esta de la Flaxo, pero yo me siento feliz de mi vida porque esta institución a la cual mis hijas pertenecen, porque yo tengo unas hijas de mi primer matrimonio que se graduaron allí y trabajan allí. Una de ellas es psicóloga, trabaja en el INEP que les contaba. Ujú. Entonces es como un pequeño legado que he hecho para ellas, ¿no? Pero, porque además ahí están las nietas también. Se Muy bien. reproduce, ¿no? Es bonito, eso me enorgullece. Construí un colegio porque estuve vinculado al movimiento indígena que se llamó el Chaquiñán, donde formamos a muchos indígenas que viven aquí en Quito, ¿ya? Hoy es el Rixinacui, se hicieron correístas lastimosamente algunos, pero logramos graduar. Entonces hicimos este colegio, hicimos el INEP, el colegio. Luego veníamos formando una serie de cosas, pero claro, sobreviviendo, no sabíamos cómo, ¿no? Iban haciendo, Y claro. cuando hace 7 años, con mi amiga Anita Escobar, había estado trabajando acá con la Juanita Guarderas, en un proyecto con la María Dolores María, que era la directora de educación de aquí en la época de Jacome. Estaban trabajando acá, María, ay, los nombres, María Dolores, no me acuerdo. Ya, pero bueno, entonces la casa Kingman ya había estado en manos del municipio porque la familia, al ver que se cayó la casa, les dio miedo y dijo, el municipio Ujú. nos va a ayudar. ¿De dónde nos va a ayudar? Nada. Entonces, la María Dolores Gómez de la Torre, así se llama, decía, no sabemos qué hacer con la casa Kingman, está un espacio ahí, es que ya inauguramos, ¿no? Y la Juanita le había dicho, yo tengo un amigo que sabe hacer eso. Entonces vine a hablar y no me pararon bola. Dice, bueno. En la calle le encontré un día caminando y me dice, y le digo, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Dice, vea, estamos ocupados, pero venga, dice. Así que me dieron hace 7 años la casa.
pues nunca me dieron un centavo para nada. O sea, solo dijeron, cuide. Claro, pucha, no vaya, vea. Y yo desde ahí empecé a hacer todo lo que todos los que conocen lo que se ha hecho ahí ha sido con la comunidad. Entonces, eso les he dicho, no, o sea, no puedes hacer para la comunidad, no puedes hacer por la comunidad. Tienes que hacerlo con la comunidad, porque los territorios no son solo problemas, necesidades, son también potencialidades. Y al hacerlo con, lo que haces es potenciar lo que la gente sabe hacer. Que sea propio, claro. Y la gente sabe, y los artistas saben hacer muchas cosas. Si acaso hemos necesitado el municipio, como suelen decir, ahí están pintores, en fin, ¿no? Pero ese es un tema complejo, ¿no es cierto? Ahí he estado, me han subvencionado mi sueldo, que les agradezco hasta el día de hoy. Pero una política cultural tiene que ir viendo todas las aristas, ¿no? Uh-huh. Las posibilidades, ¿no? Lastimosamente, en general en el país ha ganado este enfoque, esta idea eventista, ¿no? Es decir, que haces eventos por aquí, eventos por allá. Como les digo, es como hacer juegos pirotécnicos donde Chispazos. pasa una cosa bonita y luego se apaga. La idea es poder tener una política cultural que también pueda contribuir o sostener, porque esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer sostenible un proyecto, un proceso? ¿Cómo hacer sostenible un cantón, ¿no es cierto? Y no solamente contentar con cosas, ¿no? Que ya hiciste una calle, que ya hiciste una casita barrial. Como placebo, ¿no? Ibas contentando. Y claro, no te preocupas por la gente, porque acá, por ejemplo, en el cantón Rumiñahui hay una infraestructura interesante. No, es decir, no es que acá nos morimos de que no hay agua, no hay alcantarillado, excepto en algunas zonas rurales, ¿no es cierto? Pero lo que está mal es eso, que nos está afectando a todos. Aquí hay feminicidios, robos, en fin, o sea, lo que les pasa a todas las ciudades, digamos, y al país nuestro, ¿no? Entonces, si es que tienes un poco de sensibilidad, puedes hacer esto que se hace en Carmen de Viboral, así se llama el pueblito de Colombia, Carmen de Viboral, lo que se hace en Medellín. Pero hay que invertir en cultura, pues, o sea, no les puedes pedir a los artistas que se presenten gratis y después hablarles por qué no vienen a tiempo, más o menos. Así está la cosa en general, digamos, ¿no? Entonces, y eso hay que pelearlo adentro. Mientras yo esté, por lo menos diré, le he dicho al director, eso está mal. Le he dicho al señor alcalde, abran los espacios para que, o sea, no se puede dar partidas a todos, porque no es posible el municipio crear partidas para todos. Pero hay infraestructura, permítanles que trabajen, préstenles las aulas. ¿Y se puede? Yo en Casa Quilman, desde que esté, hemos hecho eso. Claro, hemos hecho eso, ¿por qué? Porque a Casa Quilman no le han parado bola a nadie. Si me han dejado que haga nomás. Pero ahora ya tenemos problemas porque está restringiéndose el uso del espacio. Bueno, pero ahora tienen razón de restringir porque la casa se está cayendo. No da las condiciones. Ya es peligroso, ya hay un informe de riesgos, hay un informe que está haciendo el INPC que le advierte al municipio, en un mes les llega, que el municipio es el responsable de esa casa. Ese es un patrimonio nacional. Y si no la recuperan y si algo le pasa, tiene que pagar, el municipio está multado si es que no interviene inmediatamente, ¿ya? Eso no lo digo yo, recién llegó el INPC, ¿ya? Pero en la Casa Quilman, en nosotros hemos generado montones de procesos. Ahí se lideró para que en el 2021 el municipio del señor Carrera haga el favor de hacer que la ordenanza 004 se haga una realidad para los gestores y artistas. Hay una ordenanza de cultura aquí en el cantón Rumiñahui y hay una ordenanza de cultura que está financiada. Ahí dice el artículo al final que lo financia la Dirección de Educación del POA, la Dirección de Turismo de su POA y la Dirección de Territorio Patrimonio de su POA. ¿Y eso no te ha desgastado todo eso? Todo ha sido un desgaste, pero lo mío ha sido hecho con cariño y no estoy diciendo vanidades ni estoy siendo, ¿cómo es esta palabra? Modesto, no. Ha sido hecho con cariño, no espero nada de nadie, sí, aunque en el fondo uno sí a veces espera que te reconozcan, pues, por lo menos, ¿no? Claro, o sea, o que te respeten, ¿no? Es decir, por lo menos si es que no
creo que todos los gestores, todos los artistas merecemos respeto. Les he dicho a los artistas ahora que se inventan cosas, ¿no? Que no están haciendo esto, no están. Yo les he dicho, sí se está haciendo. Pero para que no inventen cosas así, la ley nos permite a nosotros pedir información. Hay una ley de transparencia. Vayan y pidan información, si tanto. Porque no podemos actuar ya como en el mercado. Pues. O sea, Sangolquí nació siendo un espacio de comercio, pues de mercado, ¿no? Ya somos otra cosa pues, ahora, ¿no? Entonces ejerzan su derecho, pidan información, no se inventen, vayan a ver en qué se ha invertido lo poco que ha habido, ya pues. Y todo esto, ¿qué dicen las hijas? ¿Qué dice el hijo? Bueno, como nunca, es que el tema mío no es de la puesta de mi casa para afuera, o sea, es hacia adentro. Entonces, claro, yo tuve un primer matrimonio, digamos, del cual tengo 2 hijas, una es lingüista, otra psicóloga, que me saqué la madre educándoles porque era duro. Estudió en la católica y entonces era duro. Y otras cosas que no puedo contar porque ya es más personal. Entonces, yo les amo mucho y yo siento que ellas me aman mucho también y me respetan, así como yo las respeto. Y mi otro gordo que está en 15 años, así que imagínense lo que eso significa. El cerebro está transformado, entonces era violinista de chiquita, sigue siendo violinista, pero ya le vale un cerro por ahí del violín, coge cuando hay algo que hacer nomás, pero ya va a pasar, sé que va a ir. Nos llevamos bien en mi casa con la Maggie, mi compañera, nos queremos mucho, nos respetamos, ella es acolite para todo y igual le acolito. Pasamos necesidades, pero la vida o Dios, que es lo mismo, no nos abandona, ¿no? Y el hecho de estar aquí aceptando esta entrevista, contando cosas, ya ven que cuento cosas que no debería contar, pero las cuento porque no me importa que se sepa y que sepan que podemos confiar en nuestras fuerzas, que podemos salir adelante, que no necesitamos depender de nadie, absolutamente nadie. Si tenemos unos sueños, comprometámonos, ¿no? Ahora voy a construir una fundación, hice un coro con niños, con alrededor de 26 niños, participamos con una orquesta sinfónica de 80 músicos. Mi único interés ahí era que ellos tengan esa vivencia. Nos presentamos en el México, trajimos acá también al Salón de la Ciudad, llevamos a la administración zona Los Valles y eso fue una experiencia linda para los niños, ¿no? Es decir, para mí también, porque prepararles a ellos ha significado un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, ahí está el coro, para la Navidad ya estamos ensayando, esto lo saben las autoridades para quien trabajo. Si saben que estoy haciendo eso, saben que estoy en los colegios, saben que yo soy el que tengo la agenda cultural en Kingman sin que inviertan un centavo y que tengan la agenda de los domingos en el museo sin que inviertan un centavo y eso, si se pone uno a contabilizar, deberíamos tener un sentido de gratitud por los artistas que no son de aquí la mayoría, porque son titiriteros, teatreros, o músicos, ¿no? Los que yo traigo acá, no se les paga ni un centavo. Eso le explico a la comunidad que viene como público. No les cobramos a la entrada, pero sí a la salida, porque a los artistas, estos que vienen al museo y que vienen a Quilma, no se les paga, estos tienen que ustedes pagarles. Entonces, ¿y los de acá de Rumiñahui? ¿Cómo? Artistas de Rumiñahui, de acá, ¿cómo está ese acá con los artistas de Rumiñahui, a ver, acá suceden muchas cosas con los artistas de Rumiñahui, ¿no? Creo que hay una debilidad muy grave, digamos, en los artistas de Rumiñahui, que tiene que ver con liderazgos, que tiene que ver con un tema cultural de no trabajar en unidad. ¿No hay convicción? ¿No hay conciencia? Es decir, o está en sobrevivencia, ¿cómo es ese tema? Yo creo que no hay, a ver, ¿qué pasa con los artistas? A ver, hay una diversidad de artistas, más hay músicos, ¿no? Acá en Rumiñahui y también bailarines. También hay productores de eventos. Hay una serie digamos, de manifestaciones. Hay los que
que son artistas populares como los rucos o los pingulleros o estos que son parte de la cultura popular, ¿no? Ujú. Y tienes frentes culturales por aquí. Antes, cuando vine yo acá, había solo la Casa Quima como centro cultural, no había otros centros culturales. Luego apareció GEAP, luego apareció el Maín, luego apareció el Maquipura, que ya no existe. Luego está el Milonga, ¿sí? Ujú. Está acá el de Luis Ñacata. Ahora hay un nuevo museo de un doctor Poveda. Es decir, hay un montón de cosas. Se ha Hay dos museos, diversificado. ya. Entonces, para mi forma de ver, ¿no es cierto?, ante esta debilidad organizativa de los gestores, que ha habido muchos intentos desde el año 2016 para juntarse y hasta ahora no sucede, digamos, como uno quisiera. En el año 2021, la clave está en la ordenanza, Ahí la ordenanza obliga a los gestores y artistas, más allá de su bandera política o de su expresión artística, a juntarse en asamblea permanente. Esa asamblea donde están representantes de todos los grupos, de los museos, de los centros culturales, de los grupos artísticos, con un reglamento que la ordenanza exige que se haya. Ellos como asamblea tienen que elegir a 3 personas, artistas o gestores, para que sean parte del Comité Cantonal de Cultura de Rumiñahui. El comité está integrado por los 3 gestores decididos por los gestores que están inscritos en el RUAR, es un registro único de artistas y gestores de Rumiñahui nada más. ¿Ya? Los que pertenecen a eso pueden ser partícipes de la asamblea. En la asamblea deciden sus 3 delegados. Esos 3 delegados van a formar parte del Comité de Cultura junto con el de la Extensión Rumiñahui de la Casa de la Cultura, que en este caso soy yo ahora, junto con el director de Cultura, el director de Turismo, el director de Territorio, el delegado de la Comisión de Educación de los concejales. Y todo eso es el Comité de Cultura, donde Se termina formando la política de cultura y ya no solo define el director de cultura. Eso es beneficioso porque primero generas procesos participativos, ¿ya? Segundo, permites que los gestores cualifiquen su acción cultural, aprendan a diseñar proyectos, aprendan a hacer diagnósticos, aprendan las leyes que existen acá sobre la cultura, que son maravillosas. Aprendan que existen ofertas que el Estado hace y que no lo aprovechan, ¿ya? Entonces, eso va a permitir. Además repartir las responsabilidades, porque ya no va a ser como se hacía antes, se hablaba con algún concejal, ve este proyectito, el concejal con su poder ve al director ahí en proyectito. Ahora los proyectos importantes van a ser presentados al comité según la ordenanza. Ahora, pero en la ordenanza, claro, está todo pensado. Es la solución pero a toda esta diversidad, dispersión que estamos evidenciando de los artistas. Ahí está ahí. Ahora hay que preguntarse, queridos amigos, ¿por qué no quieren que eso funcione? ¿no estarán desilusionados, desgastados también? La verdad es que yo que he vivido eso. O sea, ahora hay un grupo de gente que me dice, oye, pasarás la ordenanza. Les he pasado 100,000 veces. La última les dije, pues ya les pasé, no, leerán por favor. Son como 20 hojas, ¿no? Hasta ahí se llega, digamos, ¿no? Hay gestores serios, yo he hablado con algunos que cuando yo estaba un poco responsable de unas cosas aquí en este actual, venían a decirme, le decían, mire, está lindo su proyecto, pero o sea, ¿qué le dijeron? O sea, se puede hacer. Esas cosas no se hacen aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a suceder esto? La idea es que el comité reciba los proyectos y califique. No alce la mano, porque da lo mismo. Porque el proyecto de mi pana, entonces, mayoría, no. Tiene que ser un comité técnico calificado, que todo. califique a los proyectos de acuerdo a parámetros que estén definidos, digamos, en el comité, y que eso ayude a construir la política cultural del cantón, ¿ya? Eso.
Tú viendo todo esto que has vivido, que has experimentado, que has buscado normar, y si tu hijo te dice, papi, quiero ser artista, quiero ser músico, ¿le De, recomiendas? no, de hecho, sí, él estudia desde 5 años el violín. Es Y violinista él. Esto digo ahora que con la adolescencia está un poco se ha alejado. hecho el vagoneta, pero es bien talentoso. Y ¿Pero yo estás creo que feliz? va por ahí. Claro. Además es pintor, dibujante. Claro. O sea, feliz. Claro. ¿Ves en Ojalá. él la posibilidad de mantener tu legado, precisamente esta coherencia de la que hablas, convicción también? Yo no sé, eso ya depende de él, depende de cada quien. Él hará su propio camino. Yo quisiera que él sea feliz, digamos. Eh, pero para ser feliz tiene que entrenarse también un poco, ¿no? Entre la felicidad está aprender la responsabilidad, disciplina, el aprender a superar los problemas que él tendrá que enfrentar, digamos, ¿no? Si es que él quiere servir a la comunidad en buena hora, me alegraré mucho. Me alegraré porque él va a estar feliz sirviendo a los demás, porque el que sirve a los demás no es que él es el héroe de nada, el que sirve a los demás es porque está a sí mismo encontrando la herramienta adecuada para ser feliz y estar tranquilo. Te voy a preguntar, te voy a botar algunas palabras y me gustaría que me des un concepto desde lo que has vivido y lo que es para ti, ¿no? ¿Qué es para ti el arte? ¿Qué es para ti? O sea, digamos, más allá de lo que se ha dicho sobre el arte Ujú. o sobre lo que se ha leído, eh, sobre lo que se presenta en las galerías o sobre el comercio del arte contemporáneo, ahí pueden haber muchas críticas. Para mí ha sido una hermosa herramienta, un descubrimiento para encontrar un poco de paz interior. La música. Igual, ¿no? La música es recomendable a todos, por favor. Es decir, si tienen oportunidad de practicar un instrumento que les sirva para su vida, o en el caso mío que me ha servido como herramienta de educación, pues es también, digamos, algo que en otros países del mundo, ¿no es cierto?, ha dado unos resultados espectaculares. La misma metodología Suzuki, de Shinichi Suzuki en el Japón, en una sociedad donde el suicidio es elevado, Ujú. surge estas maravillas de la música, del amor por la vida a través de la música. Las luchas sociales. Las luchas sociales, yo creo que hay la necesidad de repensar estos paradigmas, estas ideas, estas ideologías que nos han guiado por siempre. De todas esas, la que más me preocupa es la lucha de clases, porque cuando hablamos de luchas sociales, siempre hemos hablado de lucha de clases. De hecho, el mismo Marx decía que es el motor de la historia, ¿no? Ujú. Solo que, como decía Gandhi, si andamos peleándonos, vamos a morirnos todos, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de solidaridad de clases. No hay por qué odiar a las élites ni odiar a los ricos, por favor. Hay que recuperar el humanismo nuestro, estas ideas humanistas, que quizás, como decía Paulo Freire, nos permita liberar al opresor también, no solo al oprimido. La, el cantón Rumiñahui. Es un bellísimo cantón, pues no, o sea, yo he hablado con el señor alcalde, le entrevisté por lo del Reino al Revés recién, y él confía en los jóvenes, en la cultura, en la niñez. Ustedes les conocen a los Wambras del Reino, son Ujú. fabulosos, y tuvieron una charla linda, hermosa, ¿no? Entonces yo espero que lo que ha dicho el señor alcalde tenga oídos receptores en los directores y en los técnicos, ¿ya? Y que pueda hacerse realidad eso, ¿no? Es decir, acá yo creo que todo lo que está sucediendo en el cantón, la cultura, el arte puede contribuir notablemente junto a otros procesos a transformar esto. Lo que les he dicho, en los museos ya la gestión debe ganar a la guianza. O sea, los museos no pueden ser los museos de las cosas muertas y del pasado, tienen que ser museos del patrimonio vivo, y ese patrimonio vivo le pertenece a la comunidad, a la gente. Si logramos que estos museos sean de la gente,
abriendo las puertas para que hayan talleres, para que hayan presentaciones, y que no sea la guianza lo más importante, sino que los que están trabajando ahí pudieran pensar un poquito en que lo importante es que estos centros que tenemos financiados puedan convertirse en un motor para reconstituir el tejido social. Casa Kingman. La Casa Kingman es el amor de mi vida. Ya me pusieron a un lado a hacer una cosa chiquita nomás, pero bueno, ahí está. Esperemos que no se caiga en estas vacaciones. Listo, y yo te quiero agradecer mucho, Walter. Finalizaría, solamente quisiera mostrarte esto y que le des unas palabras a él. ¿Qué le dirías? Man, a ver, sigue adelante porque, o sea, podemos cambiar todo, como dice la canción, cambia todo, cambia, y de hecho cambiamos, pero como dice la canción, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Eso. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. Salud. Gracias por esta charla. Gracias. Dijiste que no tenías mucho que hablar y nos faltó tiempo. Sí. Tuve que saltarme como 20 años. Este ha sido un capítulo más de Bajar Abajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.